Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami. Buenas tardes, espero se encuentren bien. Reiniciamos el curso taller este jueves 22 de octubre del año 2020. Vamos a continuar con nuestra dinámica de trabajo. Un placer verlos. Veo caras amigas, caras conocidas. Mi estimada María Elisa Cardoso. ¿Cómo está, Wilfred? ¿Cómo te digo? Hoy está por ahí Ricardo. Eso está muy bien, eso está muy bien. Veo también a Claudia, bienvenida Claudia, a Mónica, al doctor Albeiro, a Estefanía, a Angie. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Es un placer tenerlos en este momento. Vamos a retomar nuestra dinámica de trabajo, precisamente porque hoy es el reto de poder comprender un poco el tema de los ODS enfocados en planeta. De tal forma que para el día de hoy tenemos una dinámica bien interesante. Para la dinámica de trabajo del día de hoy, hemos planteado inicialmente, les voy a proyectar, hemos planteado como objetivos del día conversar con expertos del área ambiental del Tecnológico de Antioquia sobre las problemáticas que se enfocan en el grupo de los ODS Planeta, las cuales son los ODS 6, el 12, el 13, el 14 y el 15. Ahorita nos detenemos con mayor cuidado para poder revisar estos ODS, pero también para poder mirar algunos indicadores base. Como segundo objetivo es construir de forma consensuada una línea base de indicadores preguntas, tanto de percepción y de conocimiento del grupo de los ODS Planeta. Objetivo de esto, todos lo tienen medianamente claro. El propósito es poder diseñar el observatorio de los ODS para Antioquia, observatorio que buscamos de forma colegiada el Tecnológico de Antioquia y el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, con los grupos de investigación Observatos, GIISTA, GreenSoft y GIAT, sacar adelante con la red de promotores de los ODS de Antioquia, de tal forma que empoderar a las comunidades es el objetivo principal de este observatorio y a su vez ese empoderamiento que se logre mediante ese brazo articulado fuerte que se llama la red de promotores de los ODS de Antioquia. De tal forma entonces que esa línea base nos permita tener un punto de partida para preguntarnos sobre qué se requiere para precisamente hacerle frente a los ODS en los territorios de Antioquia, y allí partimos de dos tesis. Tesis número 1 es: las comunidades necesitan alzar su voz, pronunciarse, expresarse o mínimamente conocer y dar a conocer su percepción sobre las diferentes problemáticas enfocadas en los 17 ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y lo segundo es la pregunta que de pronto ha guiado un poco la aplicación de los instrumentos que hemos ido llenando, que ha sido, ¿será posible que los ODS tengan matices?
para su desarrollo, esos matices centrados en lo contextual. Es decir, ¿será que hay que hacer un hincapié en algunos ODS de acuerdo a algunos territorios de forma diferenciada y particular? ¿O por el contrario, por el hecho de ser estadísticas, todos deben ser iguales, homogéneos y efectivamente reflejar una realidad específica, general o genérica del departamento de Antioquia? Es una pregunta de investigación interesante por resolver. Yo creo que hace parte como de las inquietudes y es si podemos al menos monitorear esas realidades específicas para que al menos se alimenten los planes de desarrollo y esos planes de desarrollo permitan unos planes, programas y proyectos que potencien precisamente las acciones o las gestiones ejecutivas de las diferentes localidades, llámense municipios, llámense regiones. Y el siguiente objetivo del día, obviamente somos siempre, como siempre, bien ambiciosos, dilucidar posibles estrategias de trabajo colaborativo en red para la incidencia de la sociedad civil en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible en el departamento de Antioquia. Ya tenemos la primera gran estrategia y es el observatorio y es la red. Ahora, dentro de esa gran estrategia, alguien tiene diferentes otras estrategias, como por ejemplo una formación pedagógica o un trabajo sinérgico en torno a diferentes dinámicas. Puede ser de trabajo en red, de trabajo en aporte de información, de trabajo en torno a una capacitación específica. O de incidencia y por tanto contacto y articulación con entes nacionales, locales, nacionales e internacionales. O sea, son inquietudes que pueden salir a flote y de allí que entonces ese tercer objetivo siempre queda como en interrogante. ¿Ustedes qué piensan? Es una de las grandes preguntas que tenemos y es si efectivamente podemos pensar en términos de posibles estrategias de trabajo colaborativo en red para la incidencia de la sociedad civil en el logro de los ODS en el departamento de Antioquia. Bien, no siendo más entonces, tenemos ya una buena cantidad de participantes. Sergio Valencia está con nosotros en este momento. Sergio, bienvenido. No se te escucha, Sergio. Buenas, ¿cómo estás? Bien, Wilfer. ¿Qué más? Muy bien también, Sergio. Un placer tenerte por acá y créeme que este espacio necesita expertos que nos estén acompañando como vos, que conocemos tu historial. Sin embargo, te voy a presentar en un minuto con el objetivo de que todos los que estamos aquí tengamos la oportunidad de conocer quién es Sergio Humberto Valencia Hurtado. Bueno, Sergio Humberto Valencia Hurtado es doctor en ingeniería de la Universidad de Antioquia. Su tópico ha sido tratamiento de la materia orgánica natural por fotocatálisis heterogénea, especialista en gerencia de proyectos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con metodología de la planeación de proyectos para empresas de los sectores del agua y la energía, especialista en ingeniería ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana, que con el tópico diseño, montaje, evaluación de un sistema de control de material particulado de iluminación de una planta de fabricación de botes, y también es ingeniero químico de la Universidad de Antioquia. Ha trabajado en diferentes lugares, ha hecho pasantías internacionales, su énfasis o su especialidad ha sido el agua y ha tenido la posibilidad de participar en múltiples proyectos, tanto de investigación como de gestión, y por eso es tan importante poder contar con él en este momento. Bienvenido, Sergio. Gracias, Wilfer. Muy amable. Perfecto. Tenemos, no sé si ya está con nosotros el doctor Jorge Ignacio Montoya Restrepo. No sé, visualicé. No, yo lo llamo por aquí. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, tranquilo, si quieres, si lo puedes contactar. Si quieres, lo llamo a ver si por entonces responde. Aquí me estaba llamando él a mí también. Ah, bueno. Aquí me estaba llamando él a mí. Entonces, si gustan,
podemos empezar un poco la conversación. Doctor Jorge Ignacio, ¿cómo está? Bueno, lo típico a veces en esta época de cuarentena tiene problemas de internet en este momento, va a intentar hacer otra estrategia distinta, entonces esperemos a ver si tenemos la posibilidad de que también el doctor Jorge Ignacio Montoya Restrepo, director del Grupo Integra del Tecnológico de Antioquia, biólogo, magíster en docencia, doctor en sostenibilidad, de pronto nos pueda acompañar si su situación de internet se puede llegar a solucionar. Si no, pues de todas maneras estamos aquí muy bien acompañados todos en conjunto y arranquemos. Entonces, mi estimado Sergio, hay un texto muy interesante que les voy a proyectar en este momento a todos los que nos encontramos en esta sesión. El documento es el Plan Regional para el Cambio Climático en la jurisdicción de Corantioquia. Inicialmente, preguntas muy simples, Sergio, y es, ¿qué es la jurisdicción de Corantioquia? Preguntas como para las personas que no conozcan, pero también para personas que no pertenecen al departamento de Antioquia. Y este plan regional, hablemos un poco sobre en qué consistió este proyecto u otros proyectos que tengas en marcha o hayas tenido en marcha. Micrófono. Buenas, este proyecto se realizó con el profesor Jorge Montoya y con Corantioquia. La idea era establecer como esos límites bases para la parte del cambio climático, como esos valores, para mirar si estamos mejorando o empeorando con respecto al futuro en la parte de cambio climático. ¿Qué se tuvo en cuenta en ese proyecto? Aunque ese proyecto pues, lo manejó la parte del profesor Jorge Montoya. Entonces ahora entra, nos va a comentar pues, una parte de la información de él. En ese proyecto se tuvo en cuenta, por ejemplo, los gases generados en la ciudad, en el territorio pues, de Corantioquia, los gases generados por transporte, por la industria, los diferentes gases como el CO2 producido por el transporte, en la industria química, también ciertos gases producidos, por ejemplo, con el uso de neveras y otros procesos que producen ciertos gases. Bueno, otra parte que tuvo, pues que avanzó mucho en este proyecto fue la parte de esta parte de los bosques y la deforestación, área cubierta, cuánto se deforestaba, toda esta parte. Y también en la parte de crianza de ganado. También se hizo un estudio mirando esa parte de la producción de metano y la parte sí, del ganado en sí. Eso fue como pues, la idea general, pues, por eso, en otras palabras, fue un inventario de qué tenemos en este momento que nos sirva como línea base para poder avanzar y tener unos resultados en el futuro y poder comparar. Esa fue la idea principal. Sí, doctor Sergio, sin embargo, me genera varias inquietudes en este momento. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales problemáticas que ustedes detectaron con relación al cambio climático que se estuvieran dando en el departamento de Antioquia? Bueno, uno, la parte de la deforestación, ¿cierto? Que tiene pues, una influencia muy grande. Bueno, la industria química no es que haya tenido tanta influencia en esa parte de generación de gases. Otro, el transporte sí tiene una gran influencia también aquí en el departamento. Es como la parte que más influye. Y también la parte de la ganadería. Tiene como una alta incidencia en la generación de esos gases de efecto invernadero. Es considerando los gases de efecto invernadero como la producción de CO2, metano, etcétera.
Bueno, otro que también pues, tiene como cierto efecto aquí es que también cuando usted produce agua basado en la parte hidroeléctrica, también en esta parte de embalses, si hay una producción también muy grande de gases de efecto invernadero. También incide mucho, o sea, esa producción de energía también a base de pues, hidroeléctrica también tiene sus efectos a nivel de la generación de gases. Pero en términos generales, sí, la parte pues, de la deforestación tiene un efecto muy grande. Y la parte de la ganadería. Ok, tenemos aquí con nosotros también a un estudioso de todo el fenómeno ambiental y el trabajo de Corantioquia, es el doctor Héctor Mario Campo, que también nos ha acompañado en todo este proceso. Y Héctor tenía también múltiples inquietudes, pero no solamente inquietudes, sino también posiciones frente al tema. No sé si el doctor Héctor Mario Campo nos está acompañando. ¿Nos escucha? Claro que sí, profe Wilfred, claro que sí, por supuesto. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, pues a mí me surge una pregunta para el doctor Sergio, y es que si ellos tuvieron en cuenta el el PICA, el Plan Integrado para la Gestión del Cambio Climático de Antioquia. Pues se tuvo en cuenta todos los parámetros internacionales, basados pues, internacionalmente, ¿cierto? La idea, como les dije, es más que todo fue un inventario, o sea, ese inventario de qué condiciones teníamos en este momento. A nivel, es más que todo, se trabajó hasta con información secundaria, ¿cierto? Porque no teníamos como esa base o esos recursos para tener como información primaria. Entonces se hicieron muchos estudios a nivel general y muchos fueron como basados en ciertas ecuaciones. Entonces a partir de esa información, teniéndolo como una información base, ¿cierto? En otras palabras, como les digo, un inventario fue como lo que se realizó ahí. Pero sí se tuvo en cuenta toda esa normatividad internacional. Sergio, ¿qué diferencias pudieron encontrar con relación a las diferentes subregiones de Antioquia? Es decir, sabemos que Corantioquia no cubre todo el departamento, cubre algunas municipalidades y algunas subregiones, ¿cierto? Sí. En particular, inclusive podríamos visualizar un poco, para efectos un poco didácticos, esta situación, porque nos permite al menos tener también la claridad. Aquí, por ejemplo, estamos visualizando. ¿Estos serían los territorios que cubre Corantioquia? Sí. Perfecto. Son los territorios, casi una mayoría del departamento de Antioquia, pues abarca un gran porcentaje de los departamentos, de los municipios de Antioquia. Una pregunta, en el mapa. ¿Por qué no abarca la totalidad Corantioquia? No, porque existen otras, está Cornare, Corpurabá, existen pues otras CAR aquí en la región. Son varias CAR que existen aquí pues, en Antioquia, ¿cierto? Y cada CAR tiene su jurisdicción. Entre ellas está Corantioquia, que es la más grande de todas, ¿cierto? Abarca la mayoría de los municipios y abarca el área metropolitana también de Medellín, ¿cierto? Están todos los municipios de Medellín y otros municipios cercanos a Medellín. Y ya la parte de Urabá, pues toda esta parte, tenemos Corpurabá y también Cornare, que también es muy conocida aquí en el departamento de Antioquia. ¿Qué diferencias lograron encontrar entre estas regiones? Sí, pues, como te dijera, es que son tan diferentes las regiones en sí, en Antioquia, cada región tiene como sus diferentes actividades. Pero si miramos la del área metropolitana, es una actividad muy industrial y mucho de transporte, ¿cierto? Y si nos vamos a otros municipios, se encontró municipios que pueden ser muy ganaderos o muy cafeteros, por ejemplo, del café, ¿cierto? Entonces cada uno tiene como sus ciertos problemas en sí con respecto a esto. Por ejemplo, las diferencias que existen entre el Valle de la Burrá y el norte de Antioquia, por ejemplo. ¿Cuáles podrían detectar ustedes? Es que es muy obvio, o sea, aquí en la parte del área metropolitana es muy industrial, está todo el proceso industrial. Entonces, en esta zona, con el profesor Jorge, nos enfocamos en la industria química, que es una de las que se considera que tiene como cierto efecto en ese cambio climático. Otro, el transporte, aquí hay un transporte muy grande, y la problemática en el área metropolitana con esta parte que es un valle, que forma la cantidad de gases que pues, influye mucho en la parte de la calidad del aire aquí en Medellín. Bueno, otras zonas, pues hacia las otras, se encuentran zonas muy ganaderas,
muy, digamos, de producción agrícola, que tienen otros efectos muy diferentes en cuanto al cambio climático. Pero en términos generales, el aporte que se tiene como de Antioquia no es tan grande hacia el cambio climático, pues no es un aporte como tan grande comparado con otros, digamos, regiones o otros países, ¿cierto? Eso es como lo que encontramos. De pronto, si ahora el profesor Jorge entra, él se les puede hablar como de forma más profunda, porque él estuvo como a cargo de este proyecto y él sí, maneja mucho la parte biológica y la parte de forestación y todo eso, ¿cierto? Sí. En cuanto a la parte de, pues, es que en la parte de aguas, como les decía ahora, influye mucho en la parte, digamos, esas plantas de tratamiento de aguas residuales. Y otra es la parte hídrica, de producción, digamos, de energía a partir de la parte hídrica. Pero sus efectos no es que sean como tan grandes tampoco, pues, para considerarse que sea como un tema de emergencia, por decirlo así. Ya si de pronto lo miramos ahora con los ODS, sí podríamos mirar, pues, esos efectos que tiene la calidad del agua en la parte de los ODS. Pero en la parte del cambio climático, no, ¿cierto? Por decirlo de otra forma, pues. También encontramos que la parte de la industria química no es que tenga como un efecto tan grande en la producción de gases de efecto invernadero aquí, no, pues no es como tan grande. Encontramos ciertas empresas y ciertas como procesos industriales que de pronto pueden emitir ciertos gases, pero no fue tan grande pues tampoco, ¿cierto? En lo que sí se encontró fue en esa parte de cultivos, la parte de producción de, pues, la parte ganadera, que sí tiene un efecto muy grande, y el proceso de deforestación, que sí también tiene un efecto muy grande en la parte del cambio climático. Ujú. Eres especialista en aguas Sí, esa es la parte, y has trabajado en esa, EPM, ¿cierto? sí, esa es la parte como más, más me he ocupado yo. Ok, frente al tema del agua, el ODS 6 se enfoca en esa problemática, el tema del agua. Hay situaciones problema de las cuales efectivamente debemos estarnos preocupando en el departamento de Antioquia y quizás en nuestros departamentos alternos en torno a la gestión y al tratamiento del agua. Pues yo diría, sí, es que miremos esta forma, generalmente si vamos a hablar de cambio climático y la parte de la calidad del agua, no es que se tenga como muy relacionada, pues según estos, pues, esta información que tiene, no es que relacionen mucho la parte de la calidad del agua con la parte del cambio climático, pero si lo vemos de forma muy general, sí se puede observar que hay digamos, una incidencia del cambio climático en la parte del ciclo hidrológico, que hay una afectación muy grande. Por eso vemos que en ciertas zonas usted puede tener zonas que hay una sequía muy grande y zonas que puede haber una lluvia muy grande. Sí afectaría esa parte de la distribución de la calidad del agua. Entonces, si, por ejemplo, el objetivo general es dar agua de calidad a la población, si se presenta esta parte o aumenta esta parte del cambio climático con su aumento de temperatura, vamos a tener zonas más áridas o de mucha escasez. Otro problema muy grande también es que hay una población que está aumentando y esa población que está aumentando tiene una demanda muy grande de agua y el cambio climático puede afectar en la oferta. O sea, esa falta de agua en ciertos lugares que con el cambio climático puede aumentar y disminuir esa oferta. Y la demanda sigue creciendo. O sea, la parte de oferta tiende a ser muy igual o a disminuir con el cambio climático. Pero la demanda sigue aumentando, sigue el aumento de la población. Y sí, tiene un efecto muy grande. Y sí, tenemos una población muy grande. Por ejemplo, Colombia pues, se ha caracterizado por ser pues, un país con altos, digamos, fuentes de agua o un recurso hídrico muy grande. Éramos como una potencia en cierto tiempo, aunque en este momento ya pues, hemos perdido muchos puestos. Pero si preguntamos, si tenemos agua, agua sí tenemos, porque la escasez de agua no es que no tengamos agua, es esa calidad del agua que de pronto por sus, digamos, parámetros no sirve para un proceso, digamos, o para ser utilizada para consumo humano. O sea, seguimos con la misma cantidad de agua, ¿cierto? Por eso sí, tenemos muchas fuentes hídricas, pero esa calidad del agua cada vez es peor. Entonces, ¿cómo nos afecta aquí en el departamento? Sí, nos está afectando mucho. ¿Por qué es cada vez peor, Sergio? Una, digamos que en Colombia la parte de vertimientos de aguas no es que esté todavía muy, digamos, una normatividad muy fuerte. Todavía en Colombia se puede decir que un gran porcentaje
de los municipios siguen tirando agua directamente a las fuentes superficiales. Eso es se puede decir que es un desastre. Si vamos a mirar cuántas, digamos, en Colombia, no sé si algún integrante tiene la respuesta, cuántas plantas de tratamiento de aguas residuales tenemos en Colombia, o en cuántos municipios se tiene esa parte de tratamiento de aguas residuales por medio de plantas. No sé si alguien aquí tiene como información de eso. Otro, en Colombia, ¿cuántos municipios en sí tienen ese sistema de alcantarillado? Porque una parte no es solamente la parte de tratamiento de aguas residuales, sino también la parte de alcantarillado. Son muy unidos. O sea, está la parte de alcantarillado, la parte de tratamiento de aguas residuales, que ofrece un tratamiento y así nos evitamos, digamos, contaminar esas fuentes hídricas. Creo que está muy escaso en esa parte. Y lo peor es que si usted hace un vertimiento, o muchas industrias hacen un vertimiento, los hacen pues en fuentes hídricas. Y muchas de esas fuentes hídricas son aguas que se toman para procesos de potabilización. Tiene un gran efecto en, digamos, en obtener ciertos parámetros que de pronto sí influyan o sean beneficiosos para el consumo. Ya como claro, ¿cuántas palabras? Cuando usted tiene un agua, una planta de potabilización, está, digamos, realizando un proceso de potabilización, debe cumplir ciertas resoluciones, entre ellas la 2115 del 2007. Esa resolución nos habla de ciertos parámetros de la calidad del agua. Por ejemplo, ustedes han escuchado la turbiedad, el color, el pH, el agua está libre de Escherichia coli, coliformes, bueno, que no debe tener, digamos, pues, una cantidad mínima de CO2. Bueno, existen valores máximos y mínimos. El pH debe estar entre 6,5 y 9, que la turbiedad debe ser máximo hasta 2, que el color 15, bueno, ciertos parámetros. Y entre todos esos parámetros, existen ciertos parámetros que tienen un riesgo para la salud. Entonces, en esa normatividad se habla del IRCA, índice de riesgo de calidad del agua. Se deben cumplir esos parámetros para poder que el agua sea pues, apta para consumo humano. Y si vemos, ahora estaba mirando por ejemplo, aquí en Colombia existe el Índice Nacional de Calidad del Agua, INCA, Informe Nacional de Calidad del Agua. Si miramos ese informe de calidad del agua, Sergio, se te va el sonido. ¿el internet también es malo? Sí, pero se te fue por un momento el sonido. Ah, No, bueno. qué pena, Sí. termina la idea, sí. Y saludamos a Jorge Ignacio, que ya lo tenemos. Ah, bueno. Acá. Perfecto. Sí. En Antioquia todavía tenemos muchos municipios que ese índice de riesgo de calidad del agua no es exacto, pues están en unos porcentajes superiores al 5%. Cuando está por encima del 5%, el agua no es apta para consumo humano. Y lo triste es que todavía en Antioquia tenemos muchos municipios con índices muy altos. Muy bien. Entonces, sí. Qué pena, sí. No, que un saludo especial al doctor Jorge Ignacio. El doctor Jorge Ignacio Montoya Restrepo, director del Grupo Integra del Tecnológico de Antioquia, biólogo, magíster en docencia, doctor en sostenibilidad. Está con nosotros, está con otro, con otra cuenta, la cuenta de Rubiel Ayano. Nos escucha. Lo tiene como apagado. Allá. No. Yo tengo. Allá. Lo que pasa es que tengo problemas de conexión. Sí. Porque estoy conectando por el celular de Ruby y se nos cayó pues el internet aquí. Entonces hay unos técnicos ahora trabajando. No, inclusive aquí en Medellín arrancó el aguacero. Y evidentemente las señales a veces se dificultan con estos aguaceros tan fuertes y con estos ruidos que caen. Bueno, bienvenido y es un placer para nosotros tenerlo acá en este momento para poder dialogar un poco este conversatorio. Reitero la lógica que tiene. Estamos en un curso taller que es de incidencia de la sociedad civil en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible en los territorios de Antioquia. El conversatorio en sí mismo lo que busca principalmente es tener una visión sobre de qué forma la sociedad civil se puede empoderar, puede trabajar, los movimientos sociales, efectivamente, en las diferentes dinámicas que requieren los ODS en el territorio. Y sabemos que usted estuvo a cargo
del Plan Regional para el Cambio Climático en la jurisdicción de Corantioquia, o sea, algunas subregiones de Antioquia y por ende unos municipios muy específicos. Pero adicional a eso, por su currículo, también que es un currículo amplio y es absolutamente interesante, como por ejemplo es investigador junior de Colciencias, es doctorado en sostenibilidad, es magíster en docencia, es biólogo y tiene multiplicidad de estudios en torno, y no solamente estudios, también proyectos de gestión que ha desarrollado en su vida académica. Pues nos interesaba sobre todo en este espacio que lo comparten muchos psicólogos, trabajadores sociales, personal de las áreas de las ciencias sociales y humanas, pero también profesionales de las áreas de la ingeniería. Nos gustaría, y lo habíamos hecho la pregunta a Sergio, sobre la situación del cambio climático en Antioquia. De pronto quisiera que nos comentara su percepción, su opinión, doctor Jorge Ignacio, sobre precisamente la situación del cambio climático en el departamento de Antioquia, o al menos la jurisdicción de Corantioquia. Pues hombre, vean, al menos tuvieron a Valencia y que Valencia pues ya Claro. tiene más trabajo pues como en el tema del agua. Yo te aclaro con respecto a lo mío, Wilfred, yo no tengo doctorado en sostenibilidad, yo he estado trabajando pues y estoy matriculado hace tiempo en el doctorado, pero todavía, después de tantos años, todavía no hemos terminado, a pesar de que hemos trabajado bastante pues en esa cátedra de sostenibilidad. Entonces no tengo ese doctorado para que no me pase lo de Mocus, más lo de Peñalosa, perdón. Hay que hacer un tratamiento en el CBLAC, porque en el CBLAC hay que hacerle un tratamiento entonces al CBLAC. No, yo en el CBLAC debe estar diciendo que soy estudiante, ¿no? Sí. Sí, pero no tengo el título pues de doctor y creo que terminaré ya sin él. Nosotros, pues yo no sé Valencia, que estuvo también trabajando con nosotros en el plan, sí pues alcanzó a decir algunas cosas sobre la situación, no sé. Generales, profe, sí. Generales, ¿cómo? Muy generales. Sí. Le decía al grupo, usted pues el que más tiene experiencia en esa parte de cambio climático y más relacionado con el agua. Bueno, su punto de vista. la idea es que nosotros empezamos como grupo de investigación atendiendo una invitación pues, de la anterior dirección de Corantioquia. Hicimos un planteamiento para elaborar el plan de cambio climático, que era en ese momento un requisito que tenían que cumplir todas las corporaciones autónomas regionales y que cada una tenía que tener pues el plan que luego se sumaban y constituían el plan departamental. Nosotros con el grupo, y ahí estuvimos pues casi todos los investigadores activos del grupo, estuvimos trabajando en el plan. Lo primero que nosotros hicimos fue levantar una línea base de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso se hizo pues atendiendo las directrices del panel intergubernamental de cambio climático, que es como la entidad que dirige todo el tema a nivel mundial y plantea pues como las pautas para la elaboración de estos inventarios. Entonces lo que nosotros hicimos fue, digamos, en la primera fase del proyecto, fue recoger la información como de los sectores fundamentales que son pues el sector agrícola, ganadero y pecuario, una sigla que lo llaman AFOLU. Trabajamos para
trabajamos también el sector industrial, el sector minero, pues básicamente también un poco lo que era el sector residencial para calcular en qué estaban los municipios y también el transporte. Cualquier cosa que se me escape, Sergio, vos me ayudás en las ideas. Listo. Bueno, entonces lo que hicimos, y ese libro está publicado en la red, se llama La Línea Base de Emisiones. A partir de esa línea base, entonces comenzamos a hacer un trabajo para los 80 municipios, de tal manera que dejáramos como planteado para la corporación las acciones de adaptación y mitigación que se tenían que emprender por la corporación pues en aras de reducir las emisiones que habíamos detectado. Yo resalto que el país, como Colombia, ha elaborado inventarios y se tienen por parte del IDEAN los inventarios nacionales. Incluso el último inventario que sirvió para que nosotros trabajáramos fue el inventario de gases del 2016, que lo lanzaron en el momento en que nosotros habíamos comenzado, digamos, a estructurar el plan de cambio climático. Digamos que la situación en Antioquia en cuanto al tema de emisiones no está muy alejado de la situación en conjunto que tiene el país. Nosotros tenemos regiones que están sometidas a la deforestación y tenemos sectores de una ganadería bastante grande. Entonces, estos que son los dos más grandes aportantes de gases de efecto invernadero también están presentes en el departamento. Para, digamos, el sector transporte incluso, nosotros y las emisiones del sector transporte, nosotros elaboramos y presentamos un software que calcula las emisiones por trayecto. Ese está también en la página de Corantioquia. No sé si activo el enlace, porque cuando las administraciones cambian algunas de las propuestas. Lo que nosotros hicimos posterior, o sea, el plan ustedes lo tienen acceso a él, tiene cada sector para el departamento, lo tiene por las territoriales que tiene Corantioquia. Corantioquia organiza el departamento y lo que es su jurisdicción en una acción administrativa que se llaman territoriales, y esas territoriales abarcan una serie de municipios. Entonces nosotros, para elaborar el plan, nosotros visitamos los 80 municipios y nos reunimos con los sectores, digamos, más importantes en cuanto a lo que tenía que ver con emisiones y con adaptación y mitigación. Básicamente, los comités de riesgos municipales y digamos, los sectores productivos, sea por municipio o por región. Y a partir de ahí se plantearon una serie de medidas para que se pudiera tener en cuenta en el plan. Entonces, como un ejemplo, podríamos destacar que nosotros presentamos la propuesta con valoración económica de la transformación de las hectáreas que están en pasturas
hacia hectáreas silvopastoriles, como pues presentando la propuesta de la disminución en la emisión por parte de la actividad ganadera, siempre y cuando se transformaran estas haciendas ganaderas en haciendas tipo silvopastoril, y para esto, porque teníamos, digamos, un economista que venía del grupo de la Universidad de Antioquia y que lo vinculamos para que hiciera los cálculos. Entonces con él planteamos cuánto costaría esa acción. Entonces, uno hablar a la pregunta puntual que vos haces de en qué condiciones está, digamos, la actividad de cambio climático, yo creo que esto es una actividad, digamos, mundial. Lo que pasa es que cada región lo que tiene que hacer cada región es identificar cuál es el aporte que esa región, ese municipio y ese país, cuál es el aporte en emisiones, y de acuerdo a ese aporte de emisiones establecer unas políticas para reducir emisiones, que fue el compromiso que estableció el país cuando participó en la COP21 en París. Entonces, nosotros lo que tenemos que estar trabajando es en alcanzar las metas que el país se fijó para responder a la COP21 en cuanto a disminución de emisiones. Lo que sí podemos decir con claridad es que en todo el país el sector que más contribuye a las emisiones es la deforestación. Sí, la deforestación es, digamos, pues el mayor aportante en emisiones, porque eso contribuye a que pues, se disminuya obviamente el factor de árboles, que son los importantes en cuanto a captura de carbono. En el tema, entonces, después de que elaboramos el plan, nosotros le presentamos a Corantioquia el primer proyecto para reducir deforestación, que lo terminamos también el año pasado, que consistía en hacer trabajo con los actores que tienen incidencia sobre los bosques, ya sea porque sean propietarios o porque tengan entables madereros o hagan extracción de madera, y era una propuesta basada en alternativas de usos alternativos del bosque, y que las personas no vieran el bosque únicamente desde el punto de vista de la extracción de la madera, sino que pudieran ver en el bosque otras fuentes para subsistencia, y que son los productos no maderables que se pueden extraer del bosque sin necesidad de talar. Entonces, esa es una propuesta que se trabajó para todo lo que fue el nordeste y algunas regiones del Bajo Cauca. Nordeste, donde está más concentrado los focos de deforestación en el departamento. La segunda propuesta tenía que ver con los hogares eficientes. Hogares eficientes que hicieran, digamos, el uso conjunto de energías para evitar quema de leña y otras actividades que contribuyan pues a las emisiones. Ese proyecto no lo hemos realizado porque el tecnológico no tenía la capacidad para la compra de los kits con los cuales se tenía que dotar cada unidad familiar, en el sentido de que había que transformar cada unidad familiar que iba a ser el objeto de estudio en tener energía solar,
sistemas de recolección de aguas lluvias, pozos, algunos elementos para reciclaje, para hacer compostaje, etcétera, y que pudiera hacerse mediciones inmediatas en reducción en esos hogares sobre los cuales nosotros habíamos realizado. Ya son acciones que implementan después de que se construyó el plan para el área metropolitana y el plan departamental, que tenía que ver con acciones que ustedes ya han venido viendo en los municipios del área, que son la construcción de ciclovías, la conectividad entre un municipio y el otro a través de este medio de transporte, para que evitar los picos de emisiones que hay en los dos periodos que están identificados en el Valle del Aburrá, ¿cierto? Aunque nosotros, solo el plan de cambio climático de Corantioquia atendía el sector rural del Valle del Aburrá, cuando se hizo el empalme con el área metropolitana, que es la corporación que maneja propiamente los municipios en la parte urbana. Entonces se determinó esa necesidad de salir adelante a los picos que a todos nos toca vivir en Medellín en esta época. Ahora en octubre deberíamos tener estaciones que el CIATA determinaran en naranja o en rojo por emisiones vehiculares, emisiones industriales, y la dificultad que estas emisiones tienen para salir en el Valle del Aburrá por las condiciones propiamente topográficas y de conformación que tiene este valle, que a veces en esos dos periodos, antes de transición entre el periodo de lluvias y el periodo seco, tiene para la acumulación de esos gases que se vuelven tan complicados y que nos han traído pues a algunas restricciones para el uso vehicular. Entonces en Antioquia, en Medellín, tenemos, en Medellín no, en el área metropolitana, tenemos la imperiosa necesidad de que las industrias que emiten gases se tengan que retirar del valle, introducir más el transporte masivo y evitar en mayor medida que el transporte de carga, que es un gran aportante en emisiones, tenga pasos haciendo puertos secos en la entrada norte, que puede ser Barbosa, y en la entrada sur, que puede ser Amagá, y hacer más eficiente el transporte férreo, que impida pues que ese gran aportante de gases que es el transporte terrestre de carga continúe con esa función dentro de la ciudad. En Medellín, en el Valle del Aburrá, en la parte rural, pues identificamos esas mineras dedicadas a la fabricación de ladrillos, de adobes, de teja, ¿cierto? Minería que se ha tenido que venir transformando en su fuente de abastecimiento de energía, pues haciendo que tengan que adquirir energías limpias o energías menos emisoras. Lo otro, y ahí está Sergio, que podría plantear, fue el inventario, digamos, de represas, que Sergio lo tiene, pues lo que emite
la represa del Peñol, lo que podría emitir ahora Hidroituango, lo que emite Río Grande y todas las represas como grandes también aportantes de gases de efecto invernadero. No sé, yo pienso que podríamos abrir hasta ahí algunas preguntas y podríamos analizarlas. Exacto, esa última pregunta fue inclusive tema de hace 8 días cuando teníamos acá la discusión sobre prosperidad y cómo efectivamente las hidroeléctricas, aunque se plantea inicialmente que es energía limpia, también dejan un daño ambiental. Entonces, Sergio, ¿en qué medida las hidroeléctricas en realidad también son un daño ambiental para los ecosistemas o para los territorios que las habitan? Sergio. Bueno, es que me había salido. Tranquilo. Bueno, esta parte de la parte, pues, tiene un efecto muy grande, como lo vimos, como lo comentaba el profesor Jorge, aunque esta parte la desarrolló más Juan Pablo García, pero sí tiene un efecto en la producción de CO2. Ustedes saben que en esta parte de embalses hay unos procesos biológicos y se generan, pues, esa transformación biológica en la materia conlleva a que se generen cierta cantidad de gases, entre ellos el CO2, cuando hay una mineralización completa. Pero si no hay un proceso de mineralización completa, se producen gases como el metano. Ustedes también saben que tienen un efecto de gas de efecto invernadero, entre ellos el CO2 y el metano. Eso fue lo principal que encontramos en esta parte pues, de embalses o también de plantas de tratamiento de aguas, pues toda esta parte relacionada con las fuentes de agua. Pero como dijo el profesor Jorge, no son las que tienen mayor efecto. Las que tienen como el mayor efecto es la deforestación, en términos generales. Y también, como sabemos, la parte de ganadería. Esos son porcentajes muy pequeñitos. Como también la industria química, pues, en diferentes procesos tienen unos porcentajes muy pequeños, muy menores. Muy bien, o sea que hay un porcentaje más bien mínimo con relación a las represas y máximo con relación efectivamente a la gestión vehicular, a la gestión empresarial del Valle de la Aburrá y también al tema de la deforestación territorial, que es la que ha ido ampliando ese asunto de los territorios vía también de pronto, y quiero plantear, doctor Jorge, la inquietud sobre el tema de los cultivos ilícitos y cómo esa ampliación de la frontera territorial, esa colonización de nuevos territorios ha ido efectivamente tumbando los bosques, que efectivamente eran zona que no se cultivaba y hoy en día hace parte de los cultivos, bien sea o ilícitos o no lícitos, o lícitos, y como también la ganadería que se va volviendo cada vez más extensiva. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el rol que tiene también en las diferentes regiones del departamento de Antioquia los cultivos ilícitos? ¿Realmente cumple allí un papel deficitario o que impacte efectivamente a estos puntos? Sí, vea, no, en el plan nosotros hicimos también podríamos decirlo como un inventario, y lo tiene el país, de cuál es la cantidad de bosques que quedan, bosques primarios y que son, digamos, los principales capturadores de gases, de CO2. Y la transformación de cuál es el porcentaje que se ha venido transformando de esos bosques en tanto, pues en cultivos, por ejemplo, lo que está pasando en el suroeste con la siembra de aguacate, la transformación de territorios para la siembra de cítricos, preparándose pues como para todo lo que es STLC, etcétera.
Es como una cosa contradictoria en el sentido de que esos cultivos, pues obviamente también son, pueden ser capturadores de CO2, pero lo que tienen es que el uso de agroquímicos es el que tiene es el gran aportante de gases, porque esos agroquímicos pues emiten y emiten gases. Eso es como lo que conlleva a plantear que la transformación pues de los cultivos y en los pues es posible calcular, ¿sí?, los equivalentes que cada uno de esos cultivos tiene. Entonces también en el texto ustedes pueden encontrar lo que hacía parte de ese componente que se llama el AFOLU, el ganadero, ¿sí?, agrícola, y ahí está todo lo forestal y la parte de sembrados. Entonces también se tiene que hacer un estudio muy importante de el número de hectáreas de bosque que se están perdiendo para ganadería, el número de bosques que se están perdiendo para cultivos, para monocultivos, y que en términos de cambio climático, pues no es lo mismo, y lo decía Sergio, con las represas. Entonces las represas aparentemente pues tienen una ventaja con respecto a los combustibles fósiles, ¿cierto? Aparentemente, pero tienen, si uno empieza a estudiarlos desde, pues matemáticamente, hay un aporte muy grande tanto de los agroecosistemas, que son los sistemas de cultivo, por ejemplo, cuando se siembra extensivamente maíz, se siembra extensivamente arroz, se siembra extensivamente café, etcétera, que el uso de esos agroquímicos tiene un efecto sobre la acumulación de gases. Lo mismo que tiene un efecto esas represas. Las represas no solo por la emisión de CO2 producto pues de los microorganismos, sino incluso de la descomposición del material vegetal que se inunda, ¿cierto? Uno lo que ve es que cuando se represa, se llena de agua una gran extensión. En Hidroituango, bosques secos, que es la gran discusión, en el Peñol, una gran proporción de cultivos y de bosques que estaban, etcétera. Entonces, esa es la gran contradicción energética. O sea, lo que vos decías, qué tan limpio es y qué tan eficiente es producir agrícolamente bajo las condiciones de la producción con base en agroquímicos y no con base en una producción sostenible, que implique pues que se tengan variedad de cultivos de manera alelopática o unos ayudándose a los otros con respecto a los otros cultivos que van a necesitar siempre que les estemos soportando nitrógeno, ¿cierto? Fósforo, y que además la aplicación de esos abonos no se hace pues como tan técnicamente. Simplemente la idea es agregar cantidades y mucha de esos agroquímicos por escorrentía van a las fuentes de agua, y al ir a las fuentes de agua entonces sirven de alimento a las algas. Hay una sobreproducción de algas y hay una sobreproducción también de gases de efecto invernadero. Entonces es como
como entender muy bien esa situación que a veces es como tan difícil, que uno diga, pero si son plantas, ¿por qué tienen ese efecto y por qué no se comportan como el bosque natural? ¿Cierto? Si es un cultivo, pues debería estar capturando, y seguramente en el balance, que es importante estudiarlo, ese balance entre lo que capturan y lo que se emite, seguramente sale desfavorecido lo que se captura y sale favorecido lo que se emite, a diferencia de los bosques naturales, que tienen un balance positivo hacia lo que capturan. Y además porque pues no se está agregando ningún químico al piso. Entonces yo creo que esa situación es importante. Y lo otro tiene que ver, por ejemplo, con los invernaderos para producir hortalizas o para la producción de flores, que también tienen un gran efecto un efecto que también se comienza a valorar y a mirarlo en ese balance matemático, cómo es el comportamiento que tiene un cultivo de esos que está en condiciones de invernadero, etcétera, con plástico, ¿cierto? Irradiando. Entonces todo eso es importante estudiarlo para este fenómeno de cambio climático. Muy bien. Yo también pienso que es importante, yo no sé el público que está, pero a mí me parece que se debe entender un poco lo de cambio climático. O sea, digamos que el clima cambia, ¿cierto? El clima es un factor cambiante. Lo que pasa es que antrópicamente se puede acelerar ese cambio, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es entender muy bien que es que los que a veces no creen mucho en el cambio climático plantean de que es que, mire, hay siempre un fenómeno natural que hace que cambie el clima. Lo que pasa es que también hay un fenómeno natural que es capaz de eliminar los factores de concentración de la temperatura. Entonces, cuando la temperatura se concentra sobre la superficie de la Tierra, es que empezamos a sentir esos fenómenos de calentamiento, porque esa temperatura no puede salir, y no puede salir porque hay una barrera de gases que está impidiendo que eso salga de la Tierra y pueda, pues, tener una recirculación. Entonces sí es importante también entender eso, que sí es un fenómeno y a veces es cíclico, ¿sí o no, Sergio? Pues pienso que Sí. también se ha estudiado desde el punto de vista cíclico. Es como el fenómeno de las lluvias, ¿cierto? Que a veces, es que hay el clima o las lluvias están cambiando, pero es que cuando las lluvias en este fenómeno de cambio climático, las lluvias y la cantidad de agua, porque el agua es un ciclo, y el agua que cae vuelve y se evapora y vuelve y cae, lo que pasa es que esa agua que debería caer en un periodo de 2 meses puede caer en 2 días. Entonces, en 2 días hay fuertes aguaceros, o en una semana el agua que debía caer normalmente en los 3 meses de periodo de lluvias que tenemos. Y luego se acumula ese fenómeno de calor. Entonces, esos ciclos son los ciclos que se van alterando con estos gases de efecto invernadero. Entonces, eso es lo que es importante entender, que todo va sumando. O sea, no, que hay unos aportantes mayores, como lo que hemos visto en deforestación, y que podemos saber que la deforestación es el mayor aportante, que
cuando se hacen los periodos de carros de no salir en vehículo, se dice, mire, que es que los vehículos particulares no tienen un peso muy grande en la emisión y que son en la industria y el transporte de carga. Pero si usted suma todo y va mirando de poco a poco lo que todo va sumando, entonces se tiene esa gran descompensación que es la que aparece en periodos como estos. Y lo otro, también entender esos dos fenómenos que en Colombia, pues de los que se habla, que son el fenómeno del niño y de la niña. Pues un fenómeno de intensas lluvias y un fenómeno de muy intensa sequía. Y esos son fenómenos también cíclicos. Pero el calentamiento y el cambio climático hace que esos fenómenos sean mucho más duros, mucho más fuertes, y que se sienta más esos periodos de lluvia o que se sientan más esos periodos secos, ¿cierto? Sí, precisamente con relación a eso, ¿qué consejo se le podría dar a los gobernantes de los diferentes territorios de Antioquia para que se focalice la mirada en los planes de desarrollo como desafíos a enfrentar, bien sea en el corto, mediano o largo plazo, para la prevención frente al cambio climático, la huella de carbono u otras problemáticas que de pronto se estén generando, tan matizadas, tan específicas en ciertos territorios, como por ejemplo la deforestación, el uso extensivo de la ganadería, la dificultad del agua, del tratamiento del agua. Sobre todo hay territorios en Antioquia que tienen una dificultad muy marcada en el uso y el tratamiento del agua. No sé, de pronto Sergio pensaría en ciertos territorios como Urabá o como occidente de Antioquia. Que efectivamente, ¿qué consejo le podríamos dar a estos gobernantes para que puedan focalizar mejor la mirada y que de una u otra forma su trabajo sea más eficaz? Bueno, como vos lo decías al principio, todos estos planes de desarrollo deben estar enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, todo el plan desde el gobierno, pues, de Iván Duque, hasta los planes, programas y proyectos regionales deben estar enfocados en esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, se deben, pues, estudiar todas esas problemáticas regionales, pues, con diferentes metodologías. No sé, una puede ser el árbol de problemas, llevar un árbol de objetivos y sacar toda esa, pues, que salgan de ahí todos esos proyectos, pero enfocados en la parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos, como mencionabas, está la parte del agua, que es muy importante. Pues en Antioquia, como les decía ahora, tenemos todavía un gran porcentaje de población que no está con un agua que cumple, por ejemplo, estos índices de riesgo de calidad del agua. Entonces, hay que enfocar muchos programas o muchos proyectos en esta parte. Otro, como también decía el profesor Jorge ahora, esa parte de vertimientos de, digamos, agroquímicos, la parte de la industria con su vertimiento en fuentes hídricas que están, digamos, llevando que esa calidad del agua no sea muy buena. Otra parte muy importante que creo que no se ha desarrollado mucho tampoco es esos planes de ordenamiento del recurso hídrico, saber qué recursos tenemos, cómo está manejando, qué política se le va a dar, qué gobernanza se le va a dar a esas fuentes de agua. Es una parte muy importante sería el desarrollo de esos planes de ordenamiento del recurso hídrico, enfocados pues en el objetivo sostenible número 6, que es la parte de dar agua potable a toda la población. Y otra parte es que no contamos, por ejemplo, en Antioquia, muchos municipios fuera del área metropolitana, no hay como esa capacidad de las plantas de potabilización de lograr esos, digamos, esos parámetros que se encuentran en la 2115 de 2007, que son todos esos, digamos, todos esos límites o todas esas variables para que el agua sea apta para consumo humano. O sea, todavía nuestros procesos son muy pocos técnicos. Y lo que sucede ahora es que con los vertimientos están llegando al agua compuestos químicos, digamos agroquímicos, otros compuestos que ni siquiera en Colombia lo estamos mirando, como los compuestos emergentes que tienen efecto en el agua
y que cuando se va a potabilizar los procesos convencionales ya no son tan buenos. Entonces nos están llegando aguas que ni siquiera, pues, por decir la normatividad, lo están teniendo en cuenta y tienen efectos muy grandes en la salud. Entonces la idea no es como, pues, como pensamos aquí también muchas veces, que el meter tecnologías para procesos de potabilización es como la mejor opción. O sea, entre más tecnologías le metamos, de pronto tenemos la idea que podemos tener un agua mucho mejor. Y hay veces, varias tecnologías, pueden que usted tenga un agua muy clara, sin color, transparente, y usted pues tiende a confiar que esa agua es la mejor. Pero se le hizo tantos procesos químicos que en sí esa agua tiene ciertos contaminantes o no sería como muy apta para consumo humano. Entonces la idea no es como de un punto como estar como mirando tecnologías o cómo tratar nuestra agua cuando ya está muy contaminada, sino es como cuidar nuestras fuentes. Por ejemplo, en países como se tiene la idea de que para el agua se cuida desde la fuente. Y cuando usted cuida el agua desde la fuente, tiene menos tratamientos para hacer en términos de tecnología y es un agua mucho mejor. Entonces la idea es cómo proteger, digamos, en la parte para, pues, como consejo a diferentes gobernantes o alcaldes o algo así, sería cómo proteger las fuentes de agua desde su nacimiento y todo su recorrido, cómo cuidar todos sus terrenos para evitar que esas fuentes de agua se contaminen. Sería como lo principal para el desarrollo de diferentes proyectos. Sí, doctor Jorge, precisamente la misma pregunta sería, ¿qué consejo le podríamos dar a los gobernantes de las diferentes localidades, municipios, subregiones o inclusive al gobierno nacional para implementar en el corto, mediano o largo plazo para menguar un poco las problemáticas que tenemos ambientales en el departamento de Antioquia? Vea, el país iba por muy buen camino. Y habíamos logrado que desde la Dirección Nacional de Planeación se obligara a que cada municipio tuviera el plan de cambio climático, asociado obviamente al tema de gestión de riesgo, porque no se pueden desligar, o sea, los planes de gestión de riesgo y la identificación de riesgos está asociado a los fenómenos de cambio climático, lo que es muy importante de las... Entonces, si los planes de gobierno, los planes tenían que obedecerse a y ese plan de cambio climático pues estaba Doctor Jorge, se le fue el volumen. Bueno, es que es un asunto, es un tema de internet que es bien complicado. Es bien complicado. Sí. Bueno, ahí lo tenemos nuevamente. Ahí lo tenemos nuevamente. Se le había ido el volumen, doctor Jorge. Tiene micrófono puesto. Tiene micrófono puesto. ya. Ya. Ya, sí. Sí, ya. La idea es que, digamos, que se estructuraran los planes para responder a las estrategias de mitigación y adaptación. Yo recuerdo que en las reuniones que nosotros teníamos con la Dirección Nacional de Planeación y con todos los municipios, llegaba a que había que incluso pensar en el traslado de muchos de los municipios de Colombia, de unos municipios que pues tenían unos factores de riesgo asociados a fenómenos
pues, de cambio climático demasiado fuertes. Pero hubo municipios que planearon de acuerdo al plan. Ibagué es uno de ellos. Ibagué sostenible era el lema del alcalde anterior y logró desarrollar, pues establecer el plan de desarrollo de la ciudad de acuerdo a las estrategias de adaptación y mitigación. Entonces, la reducción de emisiones, todo el tema de transporte, en bicicleta, de adaptar pues como la ciudad a las condiciones necesarias. Bogotá hizo una tarea muy buena y fue que Bogotá transformó el Instituto de Gestión de Riesgos, que se llamaba el IDIGER, lo transformó en el fondo. Entonces hizo todo el traslado de estar respondiendo de manera improvisada a los fenómenos, que es que se deslizó esto, que es que se inundó aquí, que es que pasó acá. Pues como lo tenemos en Medellín, que todavía seguimos con los institutos de gestión de riesgo y no unos respondiendo a una estructura de un plan bien elaborado de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Entonces, eso en los países existe. O sea, nosotros, y Sergio recuerda, porque nosotros tuvimos un consultor de Chile que trabaja con Euroclima. Él es ahora uno de los directores de Euroclima y que es una de las entidades que nos financió a nosotros como parte pues en mucho de este trabajo. En Europa, mucha de la planeación se hace con base en los planes de cambio climático. Uno lee como si fuera una noticia independiente que Alemania en el 2021 no habrá disminuido los carros a gasolina y a CPM en un 80%. Pero es que eso viene pegado de un plan que era el plan de adaptación que tenían las ciudades, que tienen esas ciudades alemanas, o que todos los carros que nuevos tienen que ser híbridos, ¿cierto? Por reglamentación. Entonces, eso va de la mano de entender este fenómeno. Entonces, nosotros habíamos decretado en el pasado el mayor número de hectáreas que ha habido en el país en parques nacionales. Por ejemplo, Chiribiquete se pasó de 1 millón de hectáreas a 4 millones de hectáreas protegidas. Para ver en este momento que la mayoría de la deforestación está focalizada en esta área. Entonces, no se compadece que se necesite parar la deforestación y por otro lado que establecer pues políticas que permitan el uso eficiente de las energías, etc. Y por otro lado, las nuevas ciudades. O sea, las ciudades que pueden comenzar a formarse o a extenderse en la Orinoquía, en la Amazonía, en los llanos. Esas nuevas ciudades deben empezarse de una vez como ciudades sostenibles y con todos, pues con toda la fuerza puesta en el uso eficiente de los recursos. Eso es prioritario. En Begachí,
hubo una experiencia muy importante en construcción sostenible. ¿Sí? Un barrio nuevo se hizo con tierra y en autoconstrucción, de tal manera que los habitantes, los que iban a recibir las casas, participaran del proceso de construcción. Recibieron de España la compactadora de tierra, la asesoría en la cantidad que tenían que mezclar de tierra con cemento, con un aglomerante, y eso impedía, pues, digamos, utilización de otro tipo de materiales como el concreto, pues otros materiales que están muy asociados con el tema del calentamiento. Entonces, cada alcalde en su municipio debe velar por dotar a los habitantes, pues, de estrategias para el uso de la bicicleta, establecer el uso peatonal, la necesidad de peatonalizar muchas más calles que hagan más y más incómodo el uso del carro particular, que a medida que el carro particular va viendo que se van cerrando las vías y que las vías son pensadas en los peatones, entonces él se va haciendo menos placentero el uso del vehículo y que hay más incentivo hacia el uso del transporte público. Entonces, eso lo tienen que entender los nuevos gobernantes, que necesitan construir un plan pensado en lo que decía Sergio, en defender los nacederos de agua. ¿Para qué? Para evitar que las aguas tengan excesivo tratamiento. Entonces, todo va pegado con el tema de emisiones. Rebajar emisiones tiene que ser lo que los gobernantes tienen que tener en su cabeza, que aprueban proyectos constructivos, exigir recirculación de agua lluvia, exigir que la iluminación sea con energía solar, exigir materiales certificados en la extracción, etcétera. Y eso va haciendo que los municipios se vayan volviendo mucho más amigables con el ambiente. Entonces, yo creo que se perdió mucho tiempo en este periodo y hay que esperar que lo que llevábamos avanzado en la construcción de estos planes se vuelva a recuperar, porque nosotros, por ejemplo, con Corantioquia, ahí vamos, no hemos hecho sino 2 proyectos de los que hay en el plan. Y ese plan, si ustedes lo miran, para cada componente tiene 20, 30, 50, 100 acciones. Muy bien, una última pregunta que está compuesta de 2 partes, para el doctor Jorge y para el doctor Sergio, en torno al rol que cumplen los movimientos sociales y la sociedad civil, que en este caso, por ejemplo, vemos que está cumpliendo un papel protagónico en Jericó, tratando de detener la problemática de producción específica que se está tratando de implementar en esos territorios y en otras partes. Entonces, ese rol, ¿cómo lo ven ustedes, el rol de esos movimientos sociales en sí mismo, de la sociedad civil como protagonista para detener un poco esa dinámica avasallante, un poquito agresiva de parte de entes privados a intentar conquistar esos territorios productivos, ambientales, con fines de lucro? Eso por un lado. Pero por el otro lado, ¿cómo ven el tema del Acuerdo de Escazú, que fue inicialmente aprobado por el gobierno nacional, por el gobierno colombiano y por muchos gobiernos de América Latina,
y ahora tenemos que ratificarlo en el mes de octubre y la discusión allí está un poco si se ratifica o no se ratifica, fruto de una visión un poco preocupante de parte de algunos empresarios de que los diferentes movimientos sociales podrían llegar a incidir negativamente frente a sus intenciones propias, productivas, que puedan llegar a tener en los diferentes territorios. Ustedes, Sergio y doctor Jorge, ¿cómo ven esa participación de los movimientos sociales? Entonces, Sergio. Pues, es una pregunta, pues, algo difícil, porque es como más de la parte, no sé, de la parte de otras, pues, otras disciplinas. Pero bueno, le voy a hablar desde mi concepto como de la parte de ingeniería. Sabemos que, pues, la industria o el desarrollo o el consumismo, pues, por decirlo así, está llevando a una emergencia ambiental. En estos momentos tenemos una emergencia ambiental, no solamente en Colombia o en Antioquia, en todo el planeta. Es una emergencia debido a ese consumismo, en otras palabras, digamos, a esa necesidad que tiene ciertas personas o industrias como a vender un producto en términos muy generales. Y no importa si está dañando fuentes de agua, si está dañando bosques o está dañando otros recursos hídricos. Lo que le interesa es la producción. Entonces creo que sí es de gran importancia estos movimientos. Estos movimientos pues tienden a disminuir en términos muy generales ese impacto, porque en términos muy generales, si vemos, por ejemplo, ciertos proyectos que el gobierno sabe que de pronto pueden dañar fuentes de agua, páramos, algo así, y no toman como esas, pues como esa, no sé, como esa forma de decir que no se haga, entonces sí es necesario que esos movimientos tomen más fuerza, porque si no, la industria nos va a terminar en términos generales. Bueno, estoy en contra de la industria, porque nosotros como ingenieros, pues estamos como muy relacionados con la industria, pero sí con esa parte de mirarlo como un consumismo y no mirar la naturaleza, que es un recurso que se está agotando. Entonces, creo que hay que darle más poder a la parte de estos movimientos y mirarlos como esa forma que ellos puedan influir y puedan cambiar estos proyectos con respecto a sus impactos. De esa forma lo veo yo. No sé, el profesor Jorge, de pronto que nos pueda mencionar. Doctor Jorge, no sé dónde se encuentra, si se le habrá caído la llamada. Es que le cayó de nuevo. Posiblemente se le cayó de nuevo. Pero efectivamente, Sergio, te agradecemos mucho. Vamos enseguida en este evento a pasar a una segunda parte, que es un poco mirar la propuesta de indicadores, preguntas de percepción y de conocimiento a la población civil que tenga el Departamento de Antioquia para el diseño del observatorio de los ODS en Antioquia, que está diseñando el Tecnológico de Antioquia y el Politécnico Colombiano Jaime César Cadavid. Te agradecemos mucho el habernos acompañado en el día de hoy. Creemos que tus aportes son absolutamente valiosos y que de una u otra forma enriquecen la mirada de todo lo que estamos haciendo. Hay saludos desde Vegachí, el barrio que se menciona o que se mencionó fue Casaviva, de parte de Andrés Jiménez Estrada, que está con nosotros de Vegachí. Te comentamos que aquí hay gente de todas partes de Antioquia. Hay gente de Bogotá, hay gente que inclusive nos han escrito desde el nos han escrito desde el Meta, no, hay gente que está desde Jardín, desde Jericó, etcétera. Entonces, te agradecemos mucho, Sergio, por habernos acompañado en el día de hoy. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Espero que de pronto se dé una oportunidad y un tema más relacionado con el tema de aguas, que es una parte que más manejo, con mucho gusto les podría aportar como esta parte, digamos, no sé, como dejarles a ustedes como esa inquietud. Por ejemplo, en muchos países ya está manejando lo que les decía al principio, estos compuestos emergentes. Por ejemplo, en Colombia no se tiene como esa idea todavía de que usted cuando está en su casa, que utiliza, por ejemplo, una droga, por ejemplo, si sufre de hipertensión, que utiliza, digamos, no sé, drogas para la hipertensión, o de pronto tiene ciertas enfermedades y utiliza ciertos antibióticos, esos, digamos, esas drogas no se quedan en su cuerpo, ¿cierto? Sufren un proceso de transformación y van, digamos, lo excreta al agua, pues lo excreta y pues desde su casa, con el baño o algo así, se van a las fuentes de agua. La problemática ahora es que esos, digamos, esos antibióticos
esas drogas sufren ciertos procesos de transformación también en el agua y estamos encontrando en el agua ciertos microorganismos que están, digamos, se están haciendo resistentes a esos, digamos, a esos antibióticos. El problema es que con los procesos que tenemos ahora no es fácil remover esos compuestos emergentes y lo estamos consumiendo también nosotros y tiene un efecto también muy grave en la salud, se están acumulando en el cuerpo. Entonces la idea es que en Colombia todavía nos falta una normatividad muy fuerte en esta parte de compuestos emergentes, materia orgánica, que están haciendo que los procesos todavía sean muy difíciles de tener en cuenta. De pronto, si en un futuro tratan esta parte de, pues, digamos, nuevos contaminantes, procesos de tratamiento avanzados o algo así, de pronto los puedo acompañar para darles como alguna idea más profunda de esto, ¿cierto? Ahora fue como un tema muy general, como el cambio climático, y como les decía al principio, todavía no se ve como esa relación de la calidad del agua con respecto al cambio climático. Todavía pues se mira desde otras, digamos, desde otros puntos de vista. Pero sí, el cambio climático tiene sus efectos sobre el ciclo hidrológico y ustedes como saben, y como le decía el profe ahora, el agua no está quieta, todo el agua sufre un movimiento. Llega pues, podemos decir que parte de los océanos y las fuentes superficiales y se va a la atmósfera, un proceso de evaporación, pero vuelve y cae y hace un recorrido. Y cuando él cae y hace ese recorrido por diferentes terrenos, va ganando ciertos, digamos, ciertos parámetros, que si los terrenos también están muy contaminados, si no hay un proceso de cultivos, digamos, es excelente, puede llevar a que haga un barrido de esos agroquímicos y vayan a nuestras fuentes. Entonces, tratar aguas. No es lo mismo, digamos, tratar aguas como se hacía, pues, por decir, hace 100 años. Ahora, cada vez más difícil. Y el problema es que los procesos que tenemos ahora, que son coagulación, floculación, sedimentación, filtración, no son muy efectivos para remover esos compuestos que les había comentado, que están ya en solución, son muy difíciles de remover. Ahora, para esos compuestos, necesitaríamos como procesos avanzados como membranas, nanofiltración o ultrafiltración, que pues tienen un costo muy alto, pues, un costo muy alto. Y aquí en Colombia todavía no ha entrado esa tecnología. Entonces, como dejarles como pues, no sé, como esa espinita de cómo esos vertimientos que estamos haciendo, o también eso que hacemos en nuestros hogares, tiene un efecto sobre nuestra agua. Y es muy difícil pues, removerla. Como también el plástico. Ese uso del plástico ya vemos también que pues, no se degrada, sino que con el calor y el agua se está fragmentando y son nanopartículas. Y en la remoción, en procesos de potabilización, no es muy fácil remover eso, es muy difícil. Y por lo tanto, el agua que supuestamente es potable, que está cumpliendo una normatividad en Colombia, si la comparamos con otras normatividades de nuestro país, se podría decir que está muy lejos de ser potable. Y pues, y como es, pues, como les dijera, como para, si queremos como analizar esos contaminantes en el agua, el país todavía le falta mucha tecnología a nivel de equipos y técnicas de análisis. Entonces, creo que también si queremos como proponerles a nuestros mandatarios qué hacer o qué proyectos tener, sería muy bueno ir entrando en nuevas tecnologías y cómo evitar los contaminantes. Bueno, muchas gracias y espero, sí, de pronto verlos nuevamente. Bueno, hasta luego. Muy amable, Sergio. Que estés muy bien entonces. Chao. Chao. Bueno, continuamos nosotros acá entonces en este curso taller. La idea es que pasemos a una siguiente parte. Ya todo el mundo conoce cómo lo hemos hecho en las anteriores ocasiones. En este caso invitamos nuevamente al profesor Albeiro. Profesor Albeiro, ¿está con nosotros? Muy bien. A todos ustedes les hemos enviado un mail donde les explicamos que por favor abran el formulario específico que vamos a llenar con el objetivo, nuevamente lo explico. Profesor Albeiro, ya lo tenemos aquí con nosotros. Dice habilitar. Sí, señor. Con el objetivo entonces de poder concretar el diseño del observatorio de los ODS para Antioquia. Pero como aporte del Tecnológico de Antioquia y del Politécnico Colombiano Jaime Cadavid,
y de sus grupos de investigación y el semillero de investigación de responsabilidad social, es pensar en términos de la percepción y de los conocimientos que la población civil tiene o tenga sobre cada uno de los ODS. Entonces, por ese asunto, creemos que nuestro proyecto es altamente innovador y por ende creemos que este observatorio inicialmente va a tener una incidencia en las políticas públicas territoriales de tal forma que permitan hacer un énfasis territorial de acuerdo a las diferencias y a las particularidades que arroje la percepción de los colectivos. Entonces, profesor Albeiro, podríamos... No me deja compartir pantalla. Listo. Dice que inhabilitó. Perfecto, entonces voy a habilitar. Ya tiene la posibilidad de habilitar. Perfecto. Muy bien. Vamos a habilitar la pantalla del profesor Albeiro. Aquí lo tenemos. Muy bien. Gracias, profesor Albeiro. Tenemos aquí los indicadores preguntas del ODS número 6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Muy bien, reitero. Resulta que les enviamos por mail a todos y todas el link de este formulario. Si usted lo quiere abrir en este momento, perfecto, porque lo puede ir llenando con nosotros. Si no, entonces vamos a compartir las diferentes percepciones que puedan salir en torno a esto. Bueno, profesor Albeiro, aquí aparece la primera pregunta de este ODS número 6, que dice así: de acuerdo a la subregión que usted seleccionó, ¿qué nivel de pertinencia tiene la siguiente pregunta? Entonces la pregunta que les proponemos es: califique la calidad del servicio de agua potable con el que cuenta su residencia. Nula calidad, baja calidad, mediana calidad, alta calidad, total calidad, no cuenta con servicio de agua potable. Y la siguiente pregunta que se concatena sería: explique la razón por la que considera que la calidad del servicio de agua potable no sea buena. Eso en caso de que la haya calificado que no sea buena. Doctor Albeiro, ¿qué nivel de pertinencia tiene esta pregunta para el territorio? Total pertinencia. Perfecto. Pasemos a la segunda propuesta. Recuerdo, es la decisión de cada quien en su formulario respectivo. La decisión del doctor Albeiro es la de él. Muy bien, la segunda pregunta es: de acuerdo a la subregión que usted seleccionó, ¿qué nivel de pertinencia tiene la siguiente pregunta? ¿Presenta su localidad, llámese municipio, llámese región, dificultades para el acceso al agua potable? ¿Sí o no? Y en caso de que su respuesta haya sido afirmativa, por favor explique la razón. ¿Qué nivel de pertinencia tiene esa pregunta? Perfecto. La tercera y última pregunta de este bloque es la pertinencia de esta pregunta. ¿Conoce planes, programas o proyectos del municipio, del departamento o de la nación encaminados a promover y gestionar en su localidad el uso del agua? ¿Sí o no? ¿Cuáles programas conocen? ¿Cuál es su opinión de esos planes, programas o proyectos? No conozco mayor información de ellos, son poco relevantes, son parcialmente relevantes, son altamente relevantes. Y la que se concatena allí es: en caso de que utilice algún tipo de servicio o técnica particular para el tratamiento del agua en su residencia o trabajo, explique usted cómo lo hace. ¿Qué nivel de pertinencia tiene esta pregunta? Perfecto. Entonces usted aquí puede colocar lo que crea que es pertinente preguntar en torno a este ODS. Y a todos y todas les reitero, miren, es que es importante esta mirada focalizada y seguimos pensando que sí creemos que la mirada debe hacerse focalizada. ¿Por qué? Porque efectivamente la mirada focalizada nos permite pensar que las regiones tienen necesidades diferentes. Entonces, por ejemplo, no será lo mismo con el occidente de Antioquia o con Urabá a la realidad que esté viviendo el suroeste. Entonces, por eso es tan importante. Muy bien, esta es una percepción del doctor Albeiro. Perfecto. Podemos entonces pasar al siguiente. Este era el 6. Pasamos al 12.
¿Por qué al 12? Porque hace parte del grupo que hemos decidido, no arbitrariamente, a nivel internacional, esta es una clasificación. Entonces el 12 es producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Entonces, la pregunta es si tiene pertinencia o no esta pregunta. ¿Conoce planes, programas o proyectos del municipio, del departamento, de la nación encaminados a promover el desarrollo sostenible? ¿Sí o no? Pueden ser planes de educación, de reciclaje, de prevención u otros. Por favor, si conoce, ¿cuáles? ¿Cuál es su opinión de sus planes? No conozco, son poco relevantes, son parcialmente relevantes, son altamente relevantes. Y en caso de que participe de forma activa en alguno de sus planes que promocione el desarrollo sostenible, explique de qué tipo es. Esta pregunta, ¿qué nivel de pertinencia tiene para la subregión suya, doctor Albeiro? Perfecto. La segunda pregunta que hacemos en este bloque, como se pueden dar cuenta, son preguntas conectadas, o sea que es segunda pregunta, pero ya son varias las que se han generado. ¿Qué nivel de pertinencia tiene esta pregunta? ¿Existen condicionantes que usted considere peligrosos en el ambiente de su municipio o región, generados por las autoridades, por las empresas o por personas independientes? ¿Sí o no? Condicionantes como agua o aire contaminados, partículas o residuos peligrosos u otros. Y en caso de que su respuesta haya sido afirmativa, por favor explique la razón. ¿Qué nivel de pertinencia tiene esa pregunta? Perfecto. Y en este ODS, ¿qué crees, Albeiro, que podrías preguntar adicionalmente? O sugerencia, recordemos, es producción y consumo responsables. Que aquí cabe un universo de ideas. Es un universo, son muchas ideas las que pueden caber aquí. Siempre para todos y para todas les recomiendo piensen en términos, primero de la subregión. Y aquí es muy importante saber que las subregiones todas son diferentes. Pero también en términos de las implicaciones del desarrollo sostenible. Y cómo algunos asuntos de nuestros territorios no son sostenibles. No son sostenibles. Entonces, como no lo son, ¿qué acciones se podrían hacer? ¿Qué planes, programas o proyectos? ¿Qué participaciones? Etcétera, etcétera. Entonces, Ahí se podría preguntar por residuos sólidos o no iría en este aspecto. También, Sí. totalmente es válido ese asunto de los residuos sólidos. O los desechos. Sí. Uh-huh. Bueno, mientras vamos aquí avanzando, les voy comentando a todos y todas que el formulario de asistencia se encuentra en este momento allí en plataforma para que lo puedan, en la bandeja, para que lo puedan llenar, que están asistiendo a esto, para poderles certificar la asistencia a este curso taller. Este ODS, el número 13, es acción por el clima, un tema que estuvimos tratando mucho en el día de hoy, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Entonces, ¿qué nivel de pertinencia tiene esta pregunta? ¿Existen condicionantes que usted considere peligrosos que puedan conducir a desastres en su municipio o región generados por la naturaleza? ¿Sí o no? Y esos condicionantes pueden ser como desbordamientos de ríos, vendavales, derrumbes u otros. Y en caso de que su respuesta haya sido afirmativa, por favor explique la razón. ¿Qué nivel de pertinencia tiene esa pregunta? Perfecto. Esta segunda es el link de asistencia, por favor, Karen, que siempre nos ha ayudado. Karen es una estudiante de Trabajo Social del Tecnológico de Antioquia y trabaja en el Semillero de Responsabilidad Social. Karen, por favor, compartes nuevamente en bandeja el link de asistencia para que puedan llenar el formulario. Muy bien, ¿qué nivel de pertinencia tiene esta pregunta? ¿Conoce planes, programas o proyectos del municipio, del departamento, de la nación encaminados a prevenir desastres ambientales? ¿Sí
o no? Planes como educación, reducción del riesgo, de prevención u otros. ¿Los conoce? ¿Cuáles? ¿Cuál es su opinión de estos programas? ¿No los conoce? ¿Son poco relevantes? ¿Parcialmente relevantes? ¿Son altamente relevantes? Y en caso de que participe de forma activa en alguno de ellos, que prevengan desastres ambientales, explique de qué tipo son o de qué tipo es. ¿Qué nivel de pertinencia tiene esa pregunta, profesor Albeiro? Perfecto. ¿Y aquí en este ODS qué se te ocurriría podrías adicionar o críticas? Profe, Señora, hola, buenas tardes. Natalia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien, cuéntanos. Profe, tengo una pregunta. Señor, La pregunta número, o una duda, le digo cuál. La pregunta que dice, ¿existen condicionantes que usted considere peligrosos o dañinos en su municipio para el recurso marino? Dice que está enfocada pues la respuesta a la zona de Urabá. vale, vale, pero entonces ¿Por qué? vamos a eso. Entonces, resulta que el ODS 14 es vida marina. Entonces, Natalia, te respondemos enseguida cuando pasemos al 14, pero me parece excelente pregunta. Vamos enseguida a pasar al 14. Esperemos Listo, profe. a que el profesor Albeiro termine y pasamos al ODS 14. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Muy bien, aquí llegamos al ODS que Natalia nos está preguntando. ODS número 14, vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Resulta que Antioquia tiene una particularidad y es que los mares nos llegan por territorio de la región de Urabá. Entonces, como nos llegan por territorio de la región de Urabá, aquí el profesor Albeiro, que ha focalizado su mirada en el oriente antioqueño, efectivamente en este caso le voy a pedir el favor enorme, que sé que es una abstracción muy tesa, muy tremenda, muy difícil, pensar en términos de Urabá, ¿cierto? Y entonces por eso le digo, por favor en este caso, enfoque su análisis en la región de Urabá del departamento de Antioquia. ¿Qué nivel de pertinencia tiene la siguiente pregunta? Entonces estas preguntas las vamos a hacer, pero es para la gente que viva en los municipios costeros del departamento de Antioquia. Entonces sería, ¿existen condicionantes que usted considere peligrosos o dañinos en su municipio para el recurso marino? ¿Sí o no? Condicionantes como vertimientos de basura, aceites, químicos u otros en el mar. En caso de que su respuesta haya sido afirmativa, por favor explique la razón. Entonces aquí calificaríamos el nivel de pertinencia. Si alguno de ustedes dice, no, yo no tengo la capacidad de saber si esa pregunta es válida, pues coloca no sabe. No hay ningún problema. Pero en este caso tenemos que focalizarnos en Urabá, porque no tenemos otro territorio cercano. Entonces, la pregunta 2, cercano al mar. Enfocando la mirada en el Urabá antioqueño, ¿qué nivel de pertinencia tiene la siguiente pregunta? ¿Conoce planes, programas o proyectos del municipio, del departamento de la nación encaminados a prevenir daños en el recurso marino? ¿Sí o no? Daños como, planes como de educación, de reducción del riesgo, de prevención, etcétera. ¿Cuáles son los que conoce? ¿Cuál es su opinión de esos programas? No conozco mayor información, son poco relevantes, son parcialmente relevantes, son altamente relevantes. Y en caso de que usted participe de forma activa en un programa que prevenga esos daños del recurso marino, explique de qué tipo es. Entonces, ¿qué nivel de pertinencia, profesor Albeiro, tiene esta pregunta para poderla hacer en un observatorio como el que estamos diseñando? Perfecto. ¿Y aquí qué sugerencia haces para implementar en el observatorio en este ODS?
Hay que entender acá que la realidad de nuestro territorio de Urabá es una realidad bien diferente a las demás subregiones del departamento de Antioquia. Bien diferente porque no podríamos llegar a la conclusión que lo que ellos viven allá es similar a lo nuestro. Los territorios de Urabá, efectivamente, aunque sufren también diferentes problemáticas, este ODS, y aquí va una respuesta para Carlos, que se pregunta, este ODS, ¿cómo lo podríamos interpretar para los territorios internos del departamento de Antioquia? Pues en este caso, como está focalizado en la vida submarina, tenemos que hablar en términos de mar. No podemos hablar en otros términos. Por tanto, para eso está, por ejemplo, el ODS 15, que es vida de ecosistemas terrestres, mientras que el ODS 14 es vida submarina. Entonces, ante esa lógica, las demás subregiones sí podrían ser aportantes en la medida en que exista una mirada sistémica que se conecte en cuanto a los desechos, en cuanto a las aguas, en cuanto a unos ciclos que se puedan generar de contaminantes, y que de todas maneras muchos de esos contaminantes provienen de los territorios internos del departamento de Antioquia o de los continentes, y que esos contaminantes llegan precisamente a los mares. Es decir, un contaminante que estemos generando, como por ejemplo el uso del plástico, fácilmente puede llegar a contaminar a los mares sin ningún inconveniente, y por eso nuevamente nos los consumimos nosotros cuando, por ejemplo, los animales que pescamos o que se pescan, finalmente nuevamente nos alimentamos de ellos. Entonces, ahí hay un ciclo que está claramente visualizado. Sin embargo, es un reto pensar en términos de qué le podríamos preguntar a una persona que viva en una subregión interna del departamento de Antioquia, que no sea Urabá. ¿Qué le podríamos preguntar en torno a vida submarina? Si usted tiene una sugerencia, bienvenida. Entonces, por favor, la copia abajo. Aquí vamos a ver el tema, profesor Albeiro, de vida de ecosistemas terrestres. Y entonces estamos hablando de qué nivel de pertinencia tiene esta pregunta. ¿Existen condicionantes que usted considere peligrosos o dañinos en su municipio para los bosques, las tierras, los ríos o los animales? ¿Sí o no? Condicionantes como vertimientos de basura, aceites químicos u otros, daño indiscriminado de estos ambientes, incremento de riesgos ambientales, comercialización de fauna silvestre o vida silvestre u otros. En caso de que su respuesta haya sido afirmativa, por favor explique la razón. ¿Qué nivel de pertinencia tiene esa pregunta? Perfecto. Y la siguiente es, ¿qué nivel de pertinencia tiene esta pregunta? ¿Conoce planes, programas o proyectos del municipio, del departamento, de la nación encaminados a prevenir daños en los ecosistemas terrestres, bosques, tierras, ríos o animales silvestres? ¿Sí o no? ¿Cuál es su opinión de esos planes, programas o proyectos? No conozco mayor información, poco relevantes, parcialmente relevantes, altamente relevantes. Y en caso de que usted participe de forma activa en alguno de sus programas, en su municipio o en su región, explique de qué tipo son. ¿Qué nivel de pertinencia tiene esa pregunta? Bueno, hay una pregunta muy interesante de Carlos Augusto sobre si podríamos tener preguntas desde la prevención y protección con base en las prácticas cotidianas que tenemos nocivas para la vida submarina, pero también las prácticas cotidianas que tenemos en la cotidianidad en cualquiera de los ODS. Cualquiera de los ODS. Sí, precisamente. Nosotros estamos pidiendo que usted, que está allá en los territorios, mucha gente se inscribió el Magdalena Medio, del occidente de Antioquia, de Urabá se inscribieron muchas personas, del norte de Antioquia, del oriente antioqueño, mucha gente se inscribió en muchas partes. Les estamos pidiendo por favor que nos den su opinión, su perspectiva sobre qué prácticas o cómo ver la problemática de la contaminación o cómo ver la práctica de las acciones cotidianas que precisamente generan
una situación dramática en términos del daño a los ecosistemas o de las problemáticas de todos los ODS. Entonces, si usted tiene alguna percepción, alguna opinión, por favor en la pregunta sobre qué preguntas se podrían adicionar para hacer a la comunidad o sugerencias, por favor coloque ahí todas las opiniones o prenda el micrófono y dígalas públicamente, porque también es valioso poder escuchar su percepción o su voz. Entonces, Albeiro, aquí la tercera pregunta es si tienes alguna sugerencia o no sobre precisamente esto, sobre este ODS. Perfecto. Entonces aquí ya llegamos al final del formulario. Este formulario fue relativamente corto. Y lo interesante de este formulario es que es quizás un núcleo fundamental de los ODS, puesto que estamos hablando de planeta como el tema principal que nos angustia a todos de forma colectiva. Entonces, profesor Albeiro, muchas gracias por apoyarnos en esta ocasión llenando el formulario. A usted, profe, mil gracias. Muy bien, entonces a todos y todas, una pregunta antes de que nos vayamos. ¿Qué ideas tienen? Y esta es una pregunta suelta que me parece importante que la vayamos complementando. ¿Cómo podríamos trabajar colaborativamente entre usted, que se ubica en aquella región diferente del departamento de Antioquia, en aquel municipio, o que está en la ciudad de Medellín también, en el Valle de la Aburrá? ¿Qué sugerencias tienes para que participemos de forma colaborativa para incidir en la dinámica de los ODS en Antioquia, del logro de los ODS en Antioquia? Si alguien tiene alguna opinión. Y les voy acordando que el Acuerdo de Escazú está en trámite en este momento en el Congreso de la República para que se ratifique. Muy importante que leamos el Acuerdo de Escazú, o al menos podamos tener alguna referencia. Y el Acuerdo de Escazú hizo parte de la columna editorial de esta semana, que tiene que ver con la preocupación sobre aprobar un acuerdo en el que la sociedad civil, la población civil, los líderes ambientales puedan preocuparse y ser partícipes de las dinámicas de prevención del riesgo de esos proyectos ambientales tan agresivos que a veces llegan a los territorios a intentar hacer ganancias furtivas, pero que los daños no se compadecen con relación a las ganancias. Muy bien. Dentro de 8 días entonces, ¿no tenemos a nadie? Bien. Dentro de 8 días entonces continuamos con el siguiente y último ODS, los últimos 2 ODS, que son paz y partnership, es decir, alianzas, que son el 16 y el 17. Dentro de 8 días buscaremos conversar sobre todo en términos de cómo hacemos un trabajo en alianza frente a las problemáticas que se presentan en Antioquia. Y el tema de paz es fundamental. Tendremos un invitado muy especial, porque la violencia es uno de los temas que dentro de 8 días analizaremos, y cómo la violencia frena las dinámicas del desarrollo sostenible en Antioquia. No sé, profesor Héctor Mario, ¿nos ibas a decir algo? Quería decir algo, que escuchando yo a doctor Jorge y el doctor Sergio, pues sí que se ve que hay unas problemáticas comunes que afectan el desarrollo sostenible en Antioquia, a partir de las cuales se pueda elaborar un plan, un proyecto, un plan de acción. Precisamente, pues una de esas son los agroquímicos, y que como tema fundamental de los monocultivos, tanto de hortalizas, de fruta, etcétera. Que el tema de los monocultivos y el tema, pues, de los agroquímicos, la necesidad de control sobre todo eso, ¿cierto? Y la necesidad también de replantearnos un poco el tema energético, las hidroeléctricas y todo ello. En fin, han dejado algunas ideas que se pueden retomar para un plan de acción. Muchas gracias y buena noche. Y buena noche, profesor Héctor Mario. Bueno, a todos y todas, profesor Albeiro, muchas gracias nuevamente por su apoyo. Buscaremos dentro de 8 días hacer un espacio muy conversado, donde podamos efectivamente
dialogar en términos de todo lo que estamos desarrollando. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Un placer haberlos visto y haber tenido. Listo, María Elisa. Gracias. Muy bien, un placer. Gracias, Wilfredo. Muy chévere. Gracias. Que estén bien. Chao. Gracias. Gracias. Con gusto. Profe, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Daniela.